Formación de laicos. Para formar a los laicos en un proyecto que esté sustentado firmemente, es importante, antes que otra cosa, tener un perfil de los laicos. Es decir, al final del proceso de formación, ¿qué perfil de laicos vamos a egresar? Pero para saber cuál es el perfil de laicos que hay que egresar de un proceso formativo, porque los laicos van a ingresar a nuestro proceso de formación, ingresan y cuando egresen, ¿qué perfil van a tener? Pero al mismo tiempo debemos de tener un perfil de ingreso de laico. ¿Cómo van a ingresar? ¿Cuáles son las características que deben tener los laicos para ingresar a nuestro proceso de formación de laicos? Bueno, hay que tener perfil de ingreso y perfil de egreso de laicos. Sin embargo, ¿qué es un laico? ¿Quiénes son los laicos en la Iglesia Católica? Para ello vamos a apoyarnos del magisterio. Lo hacemos desde la capilla de San José el Llanito en San Miguel Ameyalco, eh, una comunidad que estamos pues dando nuestros pasos para caminar sinodalmente con la visión que tiene el Papa Francisco, y para eso pues tenemos que formarnos. Bueno, veamos al magisterio. El Concilio Vaticano II, en el documento Lumen Gentium, la luz de las naciones, nos dice que en el número 31, laicos son todos los fieles cristianos, todos, a excepción del orden sagrado, o sea, los sacerdotes y los religiosos. Y nos dice que los laicos son todos los fieles cristianos a quienes corresponde por propia vocación obtener el reino de Dios, gestionando los asuntos temporales y ordenándolos según Dios. Es decir, los laicos son quienes obtienen el reino de Dios. Es decir, el reino de Dios no se les da. Los laicos tienen que obtenerlo. ¿Y cómo lo van a obtener? Gestionando los asuntos temporales y ordenándolos según Dios. Esto lo dice en el número 31. Pero en el número 33, la Lumen Gentium abunda. Los laicos están llamados a contribuir con todas sus fuerzas al crecimiento de la Iglesia y a su continua santificación, es decir, a la continua santificación de la Iglesia. En este número 2, la Lumen Gentium, que es un documento emitido por los obispos del mundo con el Papa Paulo VI, nos dice que sí, los cristianos, los laicos, tienen que conseguir obtener el reino de Dios gestionando los asuntos temporales, pero también contribuyendo al crecimiento de la Iglesia, crecimiento cuantitativamente, y a su santificación cualitativamente, porque puede haber un montón de cristianos, pero cualitativamente no se acercan a la santidad. Entonces, aquí son datos importantes de lo que son los laicos. Es decir, son todos los fieles cristianos, pero no cualquier fiel cristiano, sino aquellos que están convocados a obtener el reino de Dios, al menos hasta ahorita por el 31 y el 33 de Lumen Gentium, gestionando los asuntos temporales, haciendo crecer la iglesia y haciendo que sea más santa. Lumen Gentium abunda en el número 36. Por medio de los laicos, el Señor desea dilatar su reino, en el cual la misma creación será liberada de la servidumbre de la corrupción. Oh, por medio de los laicos, la creación será liberada de la corrupción, y pide que los laicos coordinen sus fuerzas para sanear las estructuras y los ambientes, para sanearlos de corrupción, conforme le exige la economía de la salvación. Bueno, vaya tarea que le pone a los laicos. O sea, aparentemente el número 1 dice, son todos los fieles cristianos, pero realmente aquellos que están luchando por obtener el reino de los cielos son solo aquellos
que gestionan asuntos temporales según Dios. Pero ¿cuáles asuntos temporales? Aquellos que hacen que crezca la iglesia, aquellos que santifican a la iglesia y aquellos que sanean las estructuras y los ambientes del mundo de la corrupción. Vaya tarea para los laicos. Pues esta es la visión que tiene el Concilio Vaticano II en su documento de Lumen Gentium. Pero veamos ahora un documento elaborado por el Papa Juan Pablo II, por su equipo, que es el Christe Fidei Laici. Y vamos a hablar del número 25, 26 y 27. Juan Pablo nos ayuda a especificar más. Dice, es del todo urgente que los laicos posean una visión clara y precisa de la iglesia particular, o sea, de su diócesis, y de su relación originaria, la relación de la diócesis con la iglesia universal. Hay un vínculo vivo, esencial y constante que las une entre sí, en cuanto la iglesia universal existe y se manifiesta en las iglesias particulares, y nosotros abundaríamos, y estas en las parroquias. Es decir, Juan Pablo II dice, los laicos deben estar trabajando en las parroquias porque desde allí es de donde se mira la iglesia universal. La parroquia, en el número 26, dice, la parroquia es la familia de Dios, como una fraternidad animada por el espíritu el espíritu de unidad. Es una comunidad eucarística, una comunidad de fe, una comunidad orgánica constituida, ojo con esto, por ministros ordenados, o sea, los sacerdotes, y por los demás cristianos. Con esto nos dice que, ¿qué crees? La parroquia no solamente es el sacerdote, la parroquia son los cristianos de la parroquia, en la que el párroco es el vínculo jerárquico. Es decir, los cristianos no pertenecen a la parroquia, los cristianos son la parroquia, junto con el párroco, quien es el vínculo con toda la iglesia particular. De tal manera que ya nos está diciendo dónde encuentras laicos. Así que cuando querramos encontrar a estos laicos que están saneando la corrupción de las estructuras, saneando la corrupción de los ambientes en el mundo, hay que ir a las parroquias, ahí los vas a encontrar. Cuando quieras encontrar a los laicos que están ordenando las cosas temporales de acuerdo a Dios, hay que ir a las parroquias. Habrá que irlos a buscar. Los laicos han de habituarse a trabajar en la parroquia en íntima unión con sus sacerdotes. La parroquia vive y obra profundamente injertada en la sociedad humana e íntimamente solidaria con sus aspiraciones y dramas. Vaya, entonces, una parroquia está profundamente injertada en la sociedad, solidaria con las aspiraciones y dramas de la sociedad. Vaya, entonces, estos son datos que nos permiten puntualizar más cuál es el trabajo de la parroquia, cuál es el trabajo de los laicos en la parroquia. Pero bueno, veamos ahora qué nos dice el Papa Francisco en una exhortación que hace al dicasterio de la formación de laicos en noviembre 16 del año 2019. Y les dice, he aquí el futuro de los laicos, sentir con el corazón de la iglesia. Caray. O sea, no solamente los laicos tienen que hacer, sanear de la corrupción, ordenar, no, lo tienen que hacer sintiendo con el corazón de la iglesia. Esto implica un esfuerzo para salir de un mismo entorno y entrar en una nueva perspectiva, de una perspectiva local a una universal. Es decir, que salgan de su ego particular, es mi grupo de catequesis, es mi grupo de pastoral familiar, es mi grupo de lo que sea en la parroquia. No, piensa con una perspectiva, más bien siente con una perspectiva universal. La Iglesia Católica es universal, es decir, magnánima, con respecto a mi punto de vista individual. Sentir con el corazón de la Iglesia significa sentir mirando a toda la Iglesia
y del mundo, y no a una parte. Hay que hacer un esfuerzo para ir más allá de la propia competencia personal como teólogo, profesor, doctor, para asumir la perspectiva de la Iglesia Madre. ¿Cómo ve? Esta es la pregunta que deben hacerse los laicos. ¿Cómo ve esta realidad la Iglesia Madre? ¿Cómo la siente? La Iglesia siente como madre, como verdadera madre desea armonía entre sus hijos y no hace favoritismos ni preferencias, fomentando siempre la colaboración fraterna para el bien común de la única familia que es la Iglesia. La Iglesia, como toda madre, también desea que sus hijos crezcan siendo autónomos, creativos y emprendedores, y no que sean infantiles. Todos los fieles laicos hijos de la Iglesia deben ser ayudados a crecer y a convertirse en adultos. Claro, regresemos para sanear, porque solamente las visiones adultas sanean las estructuras de la corrupción, sanean los ambientes del mundo de la corrupción. Solamente los adultos ordenan los temas temporales hacia Dios. Y abunda Francisco. Sabe custodiar la historia y tradición viva de la familia. Esto hace la Iglesia Madre. Esto significa saber conjugar el pasado con el presente, con memoria y esperanza, sembrando siempre las semillas del reino, sembrando siempre las semillas del reino y sin sentirse acosada por el éxito inmediato, sin sentirse acosada por el éxito inmediato, sembrando siempre las semillas del reino. Toda formación cristiana debe basarse siempre en esta experiencia fundamental del encuentro con Dios y en la vida sacramental. Toda formación cristiana debe basarse siempre en la experiencia fundamental del encuentro con Dios y en la vida sacramental. No debemos tener miedo de confiar a los mismos laicos el acompañamiento de otros laicos en la vida espiritual. No clericalizar a los laicos, que vayan al servicio. Poner a las mujeres en los puestos de consejo, de gobierno, también sin miedo. Esta es la visión de los laicos de la Iglesia Católica hoy, que estamos en espíritu de sinodalidad para caminar juntos en nuestra Iglesia con una visión de Iglesia universal. En el siguiente video derivaremos de esto que acabamos de leer. Entonces, ¿cuál es el perfil de laico en la Iglesia? Esperamos que puedas acompañarnos en el siguiente video.